Hola, hola, saludos con todos. En esta ocasión vamos a revisar cuáles son las directrices generales para el estudio de caso. Recuerden que el estudio de caso es un trabajo que reemplaza los exámenes de grado para obtener el título de bachillerato. Vamos a revisar la guía que se ha realizado para los estudiantes de la región Sierra Amazonía para este año 2020-2021. Algo que siempre debemos recalcar es que el estudio de caso es algo descriptivo. Eso es fundamental para que ustedes entiendan de qué se trata este trabajo. Y vamos a comenzar. El estudio de caso. En él se analizan profundamente una unidad en todo sentido para responder al planteamiento del problema, probar una hipótesis y desarrollar alguna teoría. Deben tomar en cuenta que el estudio de caso, como su nombre indica, descriptivo, debe ser analizado a profundidad de acuerdo al tema que ustedes vayan a elegir. Si ustedes analizan adecuadamente el tema, eligen de manera correcta, obviamente podrán darse cuenta de todas las variables que tiene el estudio de caso para que ustedes las puedan ir analizando poco a poco. Deben plantearse un problema y luego saber o entender por qué es lo que sucede y luego van describiendo todo lo que ustedes hayan investigado. Deben siempre abordarlo por todos los lados que se pueda para que lo expliquen de manera adecuada. Ahora, ¿cuál podría ser un caso de estudio? Es importante tener muy claro que la unidad o caso de estudio puede tratarse de cualquiera de los siguientes temas. Puede ser el estudio de una persona, o sea, un individuo, una pareja, una familia, que sea en su contexto. Un objeto que sea de interés, por ejemplo, pueden ser, se me ocurren unas estatuas o algún monumento que hay en su comunidad, en su población, en su ciudad. Un sistema puede hacer el análisis de un sistema educativo, terapéutico, etc. Pues también puede analizar una organización que puede ser un hospital, una fábrica, una escuela, algún hecho histórico, un desastre natural, un proceso de manufactura, etc. Es decir, el caso de estudio puede ser cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir que sea fruto de un análisis. ¿En qué consisten los estudios de alcance descriptivo? Ahora sí vamos a ver qué significa esta palabra. Importante. Los estudios de alcance descriptivo, dentro de ellos, del objeto de análisis, usted debe especificar lo siguiente: las propiedades, las características y los perfiles de lo que usted vaya a analizar. Por ejemplo, tenemos en la imagen las personas talentosas. ¿Qué son las personas talentosas? Son las que generan ideas, las que analizan mucho la situación, las que son entusiastas, las que son flexibles, las que son curiosas. Y definir cada uno de estos parámetros para que sea muy descriptivo como el nombre le indica. Estos estudios de alcance descriptivo únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta. Eso significa que usted va a buscar información por todos los lados que usted puede ser mediante entrevistas, puede ser mediante encuestas, puede ser de los libros mismos, de los textos escolares, puede ser páginas de internet, recursos educativos, etc. Usted recoge toda la información que abarquen todas las variables de su estudio de caso y las va a ordenar dentro del marco del estudio de caso que usted vaya a presentar. ¿Cuál es el valor de un estudio descriptivo? Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones y el describir profundamente el contexto del problema que usted está analizando. El investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar bien qué se medirá y sobre qué se recolectarán los datos. ¿Cuál es el tema específicamente que
y usted lo va a describir. Debe hacer una descripción más o menos profunda de acuerdo al tema que usted haya escogido y hacer una medición de las variables, de los atributos del fenómeno de interés del tema del estudio descriptivo. Estructura del estudio de caso. El estudio de caso tiene varias partes. En la primera parte, que son los antecedentes del estudio, nosotros vamos a revisar la introducción. ¿Qué debe contener la introducción? Se presenta de forma resumida el estudio de caso. Va a hacer un resumen acerca del estudio que usted va a realizar. Y para esto, usted debe tomar en cuenta que debe tener una capacidad de sistematización de información y una comunicación efectiva, es decir, que tiene que presentar el estudio de caso de manera correcta, con una semántica adecuada, que debe presentar sus ideas claras, que entienda cualquier persona que lo vaya a leer. El antecedente es una breve explicación del contexto, de dónde surge el problema, y debe ser considerado de la realidad natural y la realidad social. Luego de que usted obtenga ya su tema, ahora aquí en esta parte debe explicar de dónde nace esta inquietud, qué es lo primero que sucedió para que se dé este problema y para que usted haya analizado este tema. Debe hacer una comprensión de la realidad natural y la realidad social. Tiene que ser algo actual, algo que usted esté viviendo y que esté dentro de su contexto. En la definición del problema, ahora sí usted va a poner qué es lo que está pasando. Primero, en el antecedente explica de manera general qué es lo que está sucediendo como algo del punto de partida. Y luego usted pone el problema que está viviendo específicamente, qué es lo que está pasando. Para esto usted debe detallar el suceso que incide de manera problemática en el contexto planteado. Y para ello debe tener sensibilidad ante la problemática actual, es decir, tiene que ser escrito de manera adecuada, que se entiende el contexto del que está viviendo, e interpretar de manera correcta las situaciones problemáticas. En la justificación del estudio, en cambio ahí, usted va a argumentar cuáles son las razones por las que el estudio es pertinente. O sea, ¿para qué usted piensa que se debe hacer este estudio? Si el antecedente es el COVID, el problema es que los estudiantes no realizan sus tareas. Ahora, ¿usted para qué quiere investigar esto? Para que los estudiantes puedan graduarse, para que el nivel académico de alguna institución suba, etc. Los objetivos de estudio. Si usted está en una educación regular, debe hacer objetivos generales y específicos, y en el caso de que sea para jóvenes y adultos, un solo objetivo. Y como ustedes conocen, el objetivo debe tener el cómo y el para qué se va a realizar esta investigación. Nuevamente, volvemos a que debemos tener presente siempre el contexto natural, la realidad social. Debe tener una sensibilidad ante las problemáticas actuales e interpretar las situaciones problemáticas que están dentro del tema del estudio. En la segunda parte, ya en el desarrollo del estudio, usted primero comenzará con el marco conceptual, que es la definición de los elementos que usted debe considerar para su estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de las emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por COVID, usted debe definir estos conceptos: emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. El marco conceptual es una especie de glosario donde usted va a poner las definiciones de los parámetros más fundamentales y a considerar dentro de su estudio de caso. Y para que usted lo haga correctamente, debe tener un análisis correcto de la realidad a partir de los conceptos que va a utilizar e interpretar de manera adecuada la situación problemática de su tema de estudio de caso. Dentro del marco metodológico, usted debe explicar qué estrategia va a utilizar para desarrollar el estudio de caso. Obviamente debe considerar la naturaleza del proyecto para determinar la estrategia de investigación más pertinente. Dentro de ello usted puede utilizar las herramientas técnico-tecnológicas
y cómo sistematiza la información. Dentro del marco metodológico debe estar especificado cuál es la técnica de investigación que va a utilizar. Puede ser, por ejemplo, la observación, y dentro de la observación el instrumento que va a utilizar puede ser una lista de cotejo, es decir, debe tener la técnica y el instrumento. Luego de que ya ha realizado su marco metodológico, ha aplicado ya la técnica utilizada en el instrumento, entonces ahora usted va a describir los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los conceptos y categorías definidos por medio de la estrategia de investigación. Ahí usted puede hacer uso de gráficos, gráficos de barras, gráficos de pasteles, interpretaciones de cada una de las preguntas que hay utilizado, etc. Por eso en las habilidades tenemos el razonamiento numérico y la interpretación de situaciones problemáticas. El análisis de resultados es una examinación ya de los resultados. Es decir, en los resultados obtenidos usted pone los gráficos que haya obtenido de cada una de las preguntas. Por ejemplo, puede ser una encuesta, y en los análisis de resultados se explica qué es lo que quiere decir cada uno de estos resultados según las preguntas que se haya planteado en la encuesta o en cualquier instrumento que haya utilizado dentro de su marco metodológico. Luego tenemos la tercera parte, que son conclusiones y recomendaciones, y la cuarta parte, que ya vamos a ver de qué se trata. En la tercera parte, las conclusiones. Constituye una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. Es importante que la conclusión vaya enmarcada contestando el objetivo que usted se trazó al principio. Estas pueden recoger también las interpretaciones de los investigadores sobre la base de todo el proceso de estudio de caso. Es como ya un resumen, la síntesis. Por eso en las habilidades usted debe saber si es sistematización de información, interpretación de situaciones problemáticas. En las recomendaciones, como su nombre indica, pues usted deberá recomendar qué se puede hacer luego de que usted ha concluido su trabajo para poder mejorar la situación o la problemática que se está estudiando en el caso que haya escogido. Por eso dice que es un conjunto de sugerencias elaboradas a partir de los resultados del estudio de caso. Y obviamente en las habilidades usted debe tener generación de estrategias para el cuidado y una comunicación efectiva. Eso es algo clave en todo el estudio. Dentro de la cuarta parte usted tiene las referencias, que es el detalle de los libros, artículos científicos, artículos de prensa, etcétera, que usted haya utilizado para el estudio de caso. Ahí no tenemos específicamente unas habilidades porque simplemente debe citar de dónde ha sacado su información. Y por último, los anexos, donde usted podrá incluir los gráficos, los resultados de sus encuestas, para que fundamente el marco metodológico que usted utilizó y para que justifique los resultados que ha obtenido. Es por eso que nos dice que debe ser la información consultada por estudio de caso presentada en forma de gráficos, matrices, mapas, organizadores gráficos, etcétera, que usted considere necesarios para entender el tema de estudio de caso que usted haya realizado. Fundamental para la selección del tema. Primero, usted debe considerar que para la selección del tema debe ser algo que no sea muy amplio ni muy pequeño. Si es que es muy amplio sería algo complicado de explicar, y si es que es muy pequeño tendríamos dificultades en obtener información para ello. Debe también ser enmarcado dentro de la actualidad tecnológica en que nosotros estamos viviendo actualmente. Tiene que ser algo que vaya siempre de actualidad. Y algo muy interesante para usted mismo, que sea que le apasione ese tema y que obtenga los mejores resultados luego de la investigación. Siempre debe seguir los pasos que se le han marcado para que usted tenga un mejor desarrollo del caso, dirigiéndonos mediante las recomendaciones del Ministerio de Educación, que es el ente rector de nuestro sistema. Consejos para iniciar un trabajo de investigación. Estos son los pasos que usted va a seguir. Primero, identificar qué se quiere conocer.
con relación al tema seleccionado. ¿Qué es lo que usted desea saber? ¿A dónde quiere llegar? Luego de eso ya define exactamente el tema a investigar. Es decir, primero escoge un tema macro y luego especifica, delimita su tema. Luego de que ya ha delimitado su tema, ahora es manos a la obra, ponerse a buscar la información con investigaciones. Y de ahí, ya que tenga su información, usted va a seguir su plan de trabajo esquemático como nosotros ya le hemos presentado. Y luego empieza a desarrollar el trabajo de campo, que son las encuestas, que son las listas de cotejo o según lo que esté en su marco metodológico, para que entonces usted pueda desarrollar la redacción del trabajo. Dentro de la redacción del trabajo usted ya va a hacer sus conclusiones y luego para que pueda presentar su estudio de caso. Para que usted sepa si su estudio de caso está correctamente realizado, debe hacerse esta reflexión. El trabajo final demostrará el nivel de conocimiento que tiene el investigador sobre el tema. Es decir, ¿qué conoce usted? ¿Qué sabe? ¿A qué llegó? ¿Qué obtuvo? ¿Cumplió con lo que usted necesitaba? ¿Su trabajo, su tema fue resuelto, fue explicado? Todo eso usted debe trazarse en su mente, interiorizar este trabajo que ha realizado para saber y para que usted mismo tenga la satisfacción de haber realizado su trabajo. Ahora, la rúbrica. Es fundamental que usted base su reflexión sobre su trabajo mediante esta rúbrica, porque el docente tutor o el comité de calificación del estudio de caso va a utilizar una rúbrica similar a esta. Esta es la base, puede ser cambiada también, pero sin embargo usted debe basarse en esto para que sepa cómo es que le van a calificar. Cada uno de los puntos están explicados a detalle para que sepa cuál va a ser su nota dentro de cada uno de los parámetros que van dentro del estudio de caso. Por ejemplo, en la introducción nos dice: presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado. Hace énfasis en su pertinencia e importancia. Utiliza la cantidad de palabras definidas. Mire, son 3 cosas que debe cumplir la introducción. Presentar de forma clara y sintética el estudio de caso realizado. O sea, es como una especie de resumen, pero que esté muy claro para que cualquier persona pueda entender. Hace énfasis en su pertinencia e importancia. Debe ver por qué es importante su estudio de caso. Y utiliza la cantidad de palabras definidas. Entonces, si usted cumple con los 3 puntos que se le ha trazado en la rúbrica, entonces usted tendrá 10 o 9. Pero si es que le falta algo, por ejemplo en la B nos dice de 8 a 7 puntos, no utilice la cantidad de palabras definidas. Los otros 2 puntos los hizo, pero no utilizó la cantidad de palabras definidas, entonces ya baja la calificación. En la C, de 6 a 4, no hace énfasis en su pertinencia e importancia y tampoco utiliza las palabras definidas. Y así nosotros tenemos la rúbrica. Miren ustedes, tenemos también el antes. Igual tenemos para la definición del problema, igual está puesto cada uno de los parámetros que usted debe seguir para que obtenga una nota. En la justificación también los objetivos del estudio. De la misma manera tenemos aquí la rúbrica, los puntos a considerar, los niveles de logro en el marco conceptual también. Miren, en el marco metodológico de la misma manera es importante: describe de forma clara y sintética la estrategia por medio de la cual se desarrolla el estudio de caso. La estrategia metodológica se corresponde a la naturaleza del estudio de caso. Se evidencia la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas. Se utiliza la cantidad de palabras definidas. Todos los puntos del estudio de caso deben estar muy bien detallados de acuerdo a lo que nos dice la rúbrica. Es por eso que se ha trazado esto, para que usted sepa a qué tiene que llegar y qué consideraciones debe realizar en cada uno de los puntos. De la misma manera, para los resultados
Para el análisis de resultados igual, para las conclusiones, las recomendaciones también. Miren, en las conclusiones nos dice expone conclusiones concretas sobre la base de la evidencia analizada en el estudio de caso. Están redactadas de forma clara y precisa, se utiliza la cantidad definida de palabras. En todo, tenemos nosotros ya los parámetros y las directrices que debemos seguir. Es decir, en el estudio de caso, para que usted pueda realizarlo de manera adecuada, tiene que regirse a todo lo que ya está explicado. Igual para las referencias también, hay los niveles de logro y para los anexos. Todo está ya definido para que usted lea e interprete correctamente lo que debe hacer. Tenemos los enlaces recomendados por parte del Ministerio de Educación para que usted pueda recolectar información. Cabe recalcar también que usted puede utilizar otro tipo de páginas, artículos, revistas, etcétera, que sean con información confiable. Es importante que sea fidedigna la información que usted va a consultar. Este trabajo y esta presentación lo hemos obtenido de las páginas del Ministerio de Educación y con las referencias también de Hernán Sampieri, que nos indica a qué hace referencia los estudios de caso. Con esto nosotros concluimos esta presentación. Gracias a todos por su atención. Recuerden suscribirse al canal para que tengan mayor información acerca de los estudios de caso en los otros videos que tenemos subidos en el canal con las indicaciones para cada uno de los puntos del estudio de caso. Y recuerden que este ya es un paso final para su graduación. Éxitos en su trabajo y hasta luego.